Muy bien. Em, Primero que nada, pues muy buenas tardes a todos. Pues hemos llegado una vez más al final de un curso. Entonces, vamos a dar como las pautas finales para su presentación de la otra semana. Y pues también vamos a trabajar sobre el último caso de estudio que se recuerdan que les había dicho que nos hacía falta eso, ¿verdad? Eh, Luego, solo déjenme ver aquí cómo está. Admit. Ok, listo. Ahora sí. No me contestó quién era user, fíjense ustedes. ¿Sabe quién se quería meter? Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar con siempre pues un último video de entrada, ¿verdad? Para ir viendo, digamos, para ir terminando este, este día de hoy. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, están entrando más gentes. Ok, listo. Entonces vamos a compartir, share screen, y ahí estamos. Listo. Estos videos de la BBVA son muy interesantes. Vamos a ver. Solo hay que ver que empiece que... Ahí va. Habéis visto siempre, pues no sé, Iniesta, Messi, jugadores que de repente están rodeados de 5 contrarios y dices tú, de ahí no se puede salir. Y ves que consigue salir. Consigue salir de alrededor de un montón de contrarios. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, tiene una toma de decisiones en las que yo siempre digo que es como si tuviesen una visión Matrix. En la película de Matrix, no sé si acordáis, aquella que viene una bala y se queda para atrás y todo va mucho más despacio. Es como si tuviesen la capacidad de tomar decisiones ralentizando todo lo que tienen alrededor. Eso no es algo que nazcas con ello, es algo que a base de trabajo, a base de entrenamiento y también con un talento especial, a lo mejor para hacer cosas, pues consigues un rendimiento de ese calibre. Hay veces que con talento se puede llegar a la meta a medias, pero con talento y con esfuerzo, o sea, no llegas a la meta, llegas a la excelencia. Estamos hablando de deporte y hablamos en cualquier situación de nuestras vidas, ¿no? Yo diría que es prácticamente imposible que nos salgan bien todas las cosas. Pienso que haber podido pues, trabajar en un Fútbol Club Barcelona, estar ahora mismo en la selección, etcétera, es algo que, para lo que también hay que estar preparado desde el punto de vista que tiene un fin seguro. Esto se acaba seguro. El mayor problema que uno puede tener es el de creer que esto es lo normal, creer que esto, acostumbrarte a ello, no valorarlo de la forma adecuada y entonces llegará una gran frustración el día que esto se acabe, que se acabará. Si no hago este tipo de enfoque, lo que ocurriría es que me frustraré y cada vez será más difícil y lo que acaba ocurriendo es el abandono. Y esto ocurre mucho en el deporte. Si no gano, lo dejo. Perder es algo que va a llegar. Cuando llegue, vamos a sacarle partido a esa experiencia. A veces pensamos, acabas de perder una gran final o un jugador que acaba de fallar un penalti importantísimo y la sensación es como de que esa persona se frustra y hay una fase de impacto que empiezas a pensar, ahora se me ha destrozado toda la temporada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ha pasado? Nuestra motivación está por los suelos y tenemos que recuperar esa motivación. La motivación se consigue a base de objetivos. Si el objetivo que perseguía y me motivaba ya no existe, ¿qué necesito? Buscar otro motivo para volver otra vez a motivarme. Cuanto antes sustituyamos el objetivo anterior por el siguiente, antes nos vamos a recuperar de esas frustraciones. Está claro que el motivo que busque, el objetivo que me encuentre, no va a ser tan atractivo a lo mejor como el que tenía antes. Pero dadas las circunstancias que tengo en ese momento, es el mejor al que puedo acceder.
Los psicólogos, en ese sentido, lo que hacemos es ayudar a buscar ese nuevo objetivo, a que realmente que ese objetivo no sea un objetivo que te lleve a la frustración porque sea imposible. Porque claro, yo para motivarme en este momento, yo puedo decir, ¿sabéis lo que voy a hacer? Quiero ir a la próxima Olimpiada a competir en judo. Ya lo he pensado. Estoy pletórico, ¿no? ¿Qué objetivo? Claro, para poder ir a la próxima Olimpiada tengo que quedar como mínimo campeón de España. Tengo que puntuar en campeonatos internacionales. Para poder quedar campeón de España tengo que quedar campeón de Asturias. Para quedar campeón de Asturias tengo que quedar campeón de mi gimnasio. Para quedar campeón de mi gimnasio tengo que ir al gimnasio. Por lo menos. Claro, entonces, ¿este objetivo que está planteando es muy motivante? Sí. ¿Es realista? No. No es en absoluto realista. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que el objetivo que me persigo sea realista. Cualquiera de estos aspectos que hemos hablado ahora son variables que se pueden dar tanto en el deporte como en cualquiera de las situaciones que podáis estar viviendo vosotros en vuestro día a día. Hay que disfrutar cada momento del que se está viviendo, de lo que estamos haciendo, porque son momentos irrepetibles. Porque al final, en el deporte se persiguen metas, se persiguen objetivos, pero en cualquier otra faceta de nuestra vida estamos también continuamente persiguiendo metas y persiguiendo objetivos. Bueno, muy bien. ¿Les pareció interesante el video o no? Bastante, ingeniero. Sí. Bastante motivante, ingeniero. Sí, qué bueno. Esa es la idea, ¿verdad? O sea, digamos, muchas veces nosotros tenemos talento, ¿verdad? Pero creo que el talento tiene que ir unido con el esfuerzo, ¿verdad? O sea, sin una persona pues, puede ser muy talentosa, pero puede ser que no llegue a los objetivos si no se esfuerza bastante. Y hay muchas personas que no tienen tal vez esa cantidad de talento que tiene la otra, ¿verdad? Pero sí tienen esa gana y tienen ese nivel de esfuerzo que se requiere para llegar a terminar algo, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el mensaje para este día de esta tarde de hoy, tarde-noche. Y entonces vamos a iniciar con la presentación del último punto del programa, que es el mantenimiento del BSP. Del BCP, perdón, no BS, BCP. Ok, entonces para ello vamos a ver, aquí tengo ya la presentación. Vamos a ver. Es esta. Vamos a poner esto aquí abajo. Ahorita se las comparto. Vamos a ver, aquí estamos. Listo. Aquí está. Listo. No sé si ya pueden ver el PowerPoint. Sí se ve, ingeniero. Dice, pero espérenme, solo quiero ver algo. Siempre se me olvida esto. Ok, listo. Entonces ahora sí, otra vez. Listo. Bueno. Ok, y le vamos a dar en View. Vamos a dar en Reading View. Negocio siempre. Un poco atrasado esto. Si no estoy mal. Vamos a ver. Va un poco atrasado el video. Bueno, voy a ir viendo esto. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la agenda para esta presentación? Esta es la última de las presentaciones y el último punto que teníamos, digamos, como parte del programa, como les mencionaba, que es, digamos, cómo darle mantenimiento o cómo mantener vigente ese plan de continuidad de negocio. O sea, ya vimos o tratamos de ver durante el transcurso del trimestre, lo que pasa es que es un tiempo bastante corto el que tenemos, pero digamos que tratamos de hacer cabalmente el ejercicio
de tener, digamos, o de tener las bases para poder realizar un Business Continuity Plan o un plan de continuidad del negocio, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Entonces, y los diferentes elementos con los que llegamos o con los que hacemos posible el trabajar ese documento del BCP, ¿sí? Ahora, este plan tiene que estar, digamos, como todos los planes, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cuando yo digo que voy a hacer el plan estratégico de mi empresa, ¿sí? Digamos que yo vengo y hago el plan basado en ciertos supuestos o en ciertas actividades que estoy haciendo en ese momento y me trazo una estrategia. Digamos, normalmente ahorita, digamos, no se puede planificar más allá de 5 años, porque digamos, porque las situaciones del mundo pues son muy cambiantes. De hecho, hay muchas situaciones que no teníamos en cuenta ahorita para realizar, digamos, por ejemplo, una estrategia de negocio. Uno es, digamos, si alguien planificó hace 3 años que iba a haber pandemia, o hace 3 años que ahora iba a haber una guerra en Rusia y Ucrania, o en Ucrania principalmente, pero y que eso iba a afectar las entregas de equipos o las entregas de bienes, porque es en general los bienes en total, ¿verdad? Yo creo que nadie lo había previsto, ¿sí? Estamos viviendo tiempos que son básicamente inciertos para efectos de, ¿cómo se llama?, de poder establecer una, una estrategia de negocio, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo creo que ya lo habíamos mencionado acá, pero digamos, por decirles un caso de las estrategias para, digamos, la entrega de vehículos. Ahorita los vehículos hay vehículos que los van a entregar, digamos, tienen fecha de entrega hasta diciembre. Digamos, digamos, en la parte de computación hay ciertos fabricantes que se están atrasando más que otros y es precisamente por toda la incertidumbre que hay en el tema de los fletes y en el tema del despacho de piezas, digamos, hacia las fábricas primero. Y entonces las fábricas no pueden producirlo y por lo tanto esa fábrica entonces no puede cumplir con esos plazos de entrega. Aparte que digamos que las navieras y todas estas gentes del transporte también tienen problemas para conformar sus flotas, para poder, digamos, mandar un contenedor o un grupo de contenedores hacia los diferentes lados. O sea, hay varios factores, más esta inestabilidad que se unió ahorita, digamos, por ejemplo, antes de la pandemia, no sé si alguien tiene conocimiento, pero digamos aproximadamente el valor de un contenedor o del flete de un contenedor, digamos, rondaba los $5,000, más o menos, ¿verdad? Después de la pandemia, ¿verdad? O sea, digamos, ahorita digamos, el año pasado, ¿sí? Esos fletes habían subido a $20,000 por contenedor. O sea, era 4 veces el valor de un contenedor y es solo en pago de flete, ¿verdad? O sea, digamos, y ahorita con esto de la guerra se prevé que va a haber más crisis en ese sentido y que que más o menos va a andar rondando el flete de un contenedor alrededor de $30,000, ¿sí? O sea, digamos, o sea, eso significa moverlo desde la fábrica hacia digamos, hacia los puertos, ¿verdad? Hacia los diferentes puertos o hacia los diferentes lugares. O imagínense si es por vía aérea, todavía es más caro, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones yo no creo que alguien se las haya previsto. Bueno, pero digamos todo este paréntesis que abrí por el tema de la estrategia de un negocio y de estas situaciones que pudieran haber estado afectando. Digamos, si yo lo vengo y lo contextualizo en, en mi plan de continuidad del negocio, digamos, yo puedo prever ciertas cosas y puedo visualizar ciertos impactos que voy a tener sobre mi negocio, pero la única forma que yo puedo ver si realmente ese plan
está funcionando y si ese plan se acopla a, digamos, a las operaciones de mi empresa es a través de probarlo. Eso es primero, ¿verdad? Esa prueba me va a decir qué tan lejos o qué tan cerca estoy de que ese plan realmente sí responda a las necesidades de mi empresa, por un lado. Y por el otro lado, ¿verdad? Digamos, también yo lo que debo de hacer es, con base en esas pruebas, medir su efectividad. Y esa medición me va a dar lugar a que yo lo pueda dar mantenimiento para poder mejorarlo y por lo tanto establecer ese círculo de mejora continua que debería de tener ese plan. Entonces, y eso es lo que, digamos que eso es básicamente lo que vamos a platicar en esta presentación. Es una presentación muy sencilla, ¿verdad? Porque pues básicamente son aspectos de medición y de prueba que nosotros tenemos que estar haciendo sobre esos planes de continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué importancia tiene, digamos, el plan de continuidad del negocio? Pues digamos, obviamente, este plan, como bien lo hemos mencionado a través del tiempo, ¿sí? Es un plan que esperemos o esperamos que nunca se llegue a activar, ¿sí? O sea, lo que queremos es que el plan nunca llegue a ser una realidad ni nunca llegue a utilizarse, porque si se llega a utilizar es porque sucedió una contingencia y está afectando las operaciones de mi empresa, ¿verdad? O sea, digamos, eso es la razón de ser de un plan de continuidad de negocio, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y siempre tenemos que ver dónde están las ubicaciones de mi contingencia, o sea, digamos los sitios a donde me debo de mover si hay alguna contingencia, que tenga el personal adecuado. Digamos, en el caso del personal, lo que más se mueve o es lo que más son los datos que más pudieran ser variables al momento de estar, digamos, plasmando en un documento, ¿verdad? La continuidad del negocio. Además, los contactos con las diferentes empresas de servicios, los contactos con las diferentes compañías que me van a prestar soporte, en dado caso de esa contingencia, también tengo que estarlas actualizando constantemente. Entonces, por eso es importante el plan de mantenimiento, porque todas estas cosas que ustedes miran acá son cosas que van a cambiar, ¿sí? Los contactos, las empresas, o sea, puede ser que ahorita tengo una empresa que me provea, qué sé yo, el servicio de carga de mis extinguidores, ¿verdad? Para, digamos, en dado caso hay un incendio, pero resulta que me queda mal, ¿verdad? Y todos los extinguidores están sin carga, entonces tengo que cambiar de empresa, entonces tengo que actualizar mi plan, ¿sí? Porque el plan contempla de que, ¿cómo se llama? De que esa empresa es la que me va a proveer en dado caso suceda una contingencia con algún tipo de incendio. Digamos, ese es un ejemplo muy burdo, pero digamos, más o menos en ese sentido va, digamos, la importancia que tiene el tener, digamos, ese plan actualizado. O sea, si, digamos, una persona se va, entonces, ¿cómo hago para sustituirla en el plan? A pesar de que muchas veces ese plan tendría que estar orientado hacia los puestos y no hacia las personas, pero en determinado caso los contactos de emergencia, los comités que se arman para, ¿cómo se llama esto? Para que el plan se lleve a cabo, pues son personas, son muchas veces nombradas, ¿verdad? O sea, digamos, no son los puestos, sino son las personas. Entonces, digamos, hay que cambiar eso, ¿sí? Muchas veces, digamos, por ejemplo, pues construye un nuevo sitio, eso es un poco más difícil, pero puede ser que construya un nuevo, entonces tengo que cambiar la ubicación de dónde va a ir, hacia dónde va a ir mi contingencia. O sea, hay varios factores que son importantes tenerlos siempre actualizados y es ahí donde radica la importancia del mantenimiento de mi plan de contingencia, ¿sí?
Entonces, este plan, ¿verdad? Aparte, digamos, este es el plan del mantenimiento. ¿Sí? O sea, digamos, debo de ver que tengo mi plan y sobre ese plan tengo que establecer, digamos, la respuesta, ¿verdad? Y tengo que ver si esa respuesta, ¿sí? Está acorde al plan. ¿Sí? O sea, debo de probar yo si realmente ese plan funciona o no. O sea, porque todo es lindo en papel, ¿verdad? Y ustedes mejor que nadie pueden, digamos, darme fe de eso, ¿verdad? O sea, un plan en papel puede ser muy bonito, pero que realmente eh, se adapte o realmente funcione para la función, valga la redundancia, para la función que yo lo creé, ya es otra cosa. ¿Sí? O sea, no necesariamente lo que está escrito en el papel o lo que está escrito en un documento electrónico, en un PDF, porque ahora ya casi no hay papel, sino ya todo es a través de documentos electrónicos, ¿verdad? O sea, todo lo que está puesto ahí, pues el papel todo lo aguanta, dirían los abuelitos, ¿verdad? O las gentes de antes. ¿Sí? Porque era el único medio donde quedaba escritas las cosas, pero ahora, digamos, por ejemplo, el, ahora creo que para hacer una analogía que debería decir, el PDF aguanta con todo, ¿verdad? O sea, digamos, el PDF ahí está y, digamos, puede aguantar con cualquier disparate que pudiera estar escrito ahí, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo para saber si realmente eso que está escrito ahí realmente cumple o realmente puede eh, cumplir la función para la que fue creada? Entonces, por eso es que es importante y digamos, creo que eso es lo que hemos estado hablando ahorita desde que empezó esta exposición, ¿verdad? Que cabalmente el testear mi plan, pues digamos, debería de ser, digamos, una labor que yo debería estar haciendo. Ahora, ¿cada cuánto lo tengo que hacer? O sea, ¿cada cuánto tengo que probarlo? ¿Con qué frecuencia debería yo de probarlo? ¿Qué creen ustedes? Depende del giro de negocio, ingeniero. Depende del giro del negocio. Ok. Por lo menos en el caso de nuestro proyecto que estábamos validando, Ujú, por lo menos lo cuentan por lo menos como de cada parte trimestral en relación por lo que sucedió con la pandemia. De hecho, ellos lo manejaban, en lo que buscábamos documentación se manejaba de 1 o 2 veces al año, pero realmente con el cambio de la pandemia nos hacían muchas las recomendaciones de las páginas que consultábamos de por lo menos se hiciera trimestral la prueba de la continuidad del negocio. ok, perfecto. ¿Alguien, digamos, encontró algo distinto o tiene alguna idea diferente a lo que opina otro? Ingeniero, no sé, donde yo trabajo están certificados en ISO 9001, 2008, creo que es. Entonces, Ujú, allí más o menos también hacían, o sea, referente a las pruebas, hacían pruebas, pero primero empezaron con cada 6 meses y luego se hacían cada año. Por, Era más por cuestiones de costos también, porque cada prueba pues tiene costos, ¿verdad? Entonces, al principio empezaron con 6 meses y luego pues cada año se hacían esas pruebas. ok, perfecto. Digamos, por ejemplo, las entidades financieras que están reguladas por la Superintendencia de Bancos, digamos, cada cuánto prueban, digamos, o digamos, alguien tiene conocimiento de la frecuencia con la que le solicita la super a esas instituciones el probar el plan de contingencia. Es una vez al año, Inge. Una vez al año, ¿verdad, Álvaro? Sí, pues donde yo estoy lo hacen por semestre, Ok. pero el que se hace a mediados de año es solo a nivel interno. Ujú, Luego a finales de año se hace la que es supervisado por la CIF. ujú, Entonces ahí la CIF sí envía
personal de su lado para validar que realmente sí funciona el plan de contingencia. Sí, pues, ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, digamos que cada, como bien decía Otto, pues va a depender mucho del giro del negocio y va a depender mucho también de las políticas que tengan establecidas para estos mantenimientos de estos planes, ¿verdad? O sea, no hay una ciencia o no hay un estándar que nos diga, miren, tienen que hacerlo cada 3 meses o tienen que hacerlo cada... Y muchas veces, porque a veces pasa, que dependiendo del tipo de contingencia, así también es la frecuencia con la que quieren probarla. Hay ciertas situaciones que se quieren probar más seguido, ¿verdad? O se quieren probar mejor, de mejor forma que otras, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, si una prueba sale mal, pues obviamente va a haber que repetirla, entonces digamos todo eso afecta la frecuencia con la que yo vaya a hacer un plan de este tipo, ¿verdad? O por lo menos o hacer estas pruebas para ver que la efectividad de estos planes, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de prueba tengo? Bueno, digamos que aquí, digamos, según el ISO 22301, ¿verdad? Digamos que hay, digamos, ciertos niveles con los que yo debería de contar para efectos, no solamente de hacer las pruebas, sino para efectos de orientar a mi personal en estas líderes de los planes de continuidad de negocio. Entonces, digamos que si ustedes se fijan ahí, una estrategia, pues son, digamos que es la primera que se debe tomar, que son los seminarios de orientación. O sea, donde yo lo que tengo que hacer es adiestrar y entrenar a mi personal en lo que es un Business Continuity Plan, en las diferentes respuestas que se deben de tener ante diferentes situaciones, ¿sí? Y ver, digamos, la conformación de aquellos comités que mencionábamos hace algunas clases, ¿verdad? Para que estos sean los responsables cuando hay una contingencia, ¿sí? Entonces, digamos, lo primero es educar al personal, ¿verdad? O sea, digamos, y eh, tenerlo al tanto, ¿verdad? De cabalmente esa parte o esa orientación que reciban sobre la continuidad y sobre los diferentes planes que hay. La otra es, digamos, ya un paso o un nivel siguiente, pues es hacer pruebas de escritorio, se les denominan, o pruebas digamos que es hacer una simulación, digamos, siguiendo los pasos, pero sin involucrar al personal, sino simplemente siguiendo los flujogramas o siguiendo los procedimientos, y se puede ir dando cuenta uno si en ese paso o en esa función o en ese lugar hay oportunidad de alguna mejora. Esa es una forma de probarlos. Lo que pasa es que, digamos, con esa forma de probarlos es simplemente, sigue siendo teórico, ¿verdad? Todavía no se ha probado nada de manera práctica. Luego, el siguiente nivel o el siguiente tipo de pruebas que yo puedo llegar a encontrar son las pruebas funcionales, que esta prueba es solamente sobre ciertas partes de ese plan de continuidad del negocio. De repente quiero probar solo la cadena de contactos, ¿verdad? De mi plan. O sea, no quiero probar nada más, solo quiero ver cómo funciona la cadena de contactos. Entonces, hago una prueba específica, una prueba funcional específica para los contactos. Quiero hacer una prueba funcional solo para ver la restauración de las máquinas virtuales, ¿verdad? Entonces solo trabajo sobre la parte de máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, digamos, son pruebas focalizadas en algún punto, ¿verdad? Y estas normalmente yo las debería de hacer una vez haya hecho por lo menos una prueba completa. ¿Por qué? Porque cabalmente estas pruebas funcionales normalmente surgen o normalmente se hacen para ver si las medidas que tome de corrección sobre un procedimiento que tal vez no me haya resultado bien en mi prueba completa, pues entonces tengo que volver a testearlo y tengo que volver a probarlo. Pero
¿para qué voy a hacer toda la prueba? Mejor solo hago una parte de la prueba, ¿verdad? Y digamos, solo hago esa partecita y miro que si realmente ya mejoró o es susceptible a más mejora, ¿verdad? Entonces, esas son las pruebas funcionales. Y por último, pues las pruebas completas, que es cabalmente probar todo el BCP, es, digamos, viendo los diferentes escenarios en los cuales debería de poderse activar, ¿sí? Entonces, digamos, esos son los diferentes tipos de pruebas que podemos tener, ¿sí? Entonces, digamos, entonces lo que buscamos con esas pruebas y con esa parte es, digamos, es hacer ya los escenarios de prueba. O sea, ok, voy a hacer una prueba completa, ¿sí? Entonces, ¿qué escenarios de prueba voy a probar, valga la redundancia? ¿Qué escenarios tengo? Entonces ya empiezo a hacer mi script de pruebas, ¿sí? O sea, un script de pruebas es cabalmente todo el libreto de cómo voy a ir activando los diferentes desastres o las diferentes situaciones en las que se pudiera ver envuelta mi empresa y empiezo a probarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer si hay una inundación? En donde haya inundaciones. En los edificios, increíblemente, pero una de las causas que a veces, digamos, más por las que más hay desastres son inundaciones, ¿verdad? Se rompe una tubería y es la tubería central y hace un desastre en muy poco tiempo, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado eso o ha sufrido Sí, eso, bien, en ¿sí? el trabajo anterior, ingeniero. Así. ¿Y qué Sí, pasó usted? en una central de datos del lado telefónica, ingeniero, Ajá. una contrata llegó a trabajar en el nodo principal, si lo que vemos es de la parte de la red metro de la NIE, Ujú. y resulta que picaron la parte del techo donde se encontraba todo el datacentro. Entonces, al final era época de lluvia y la misma se filtró. Sí, pues. Sí. Pero fue ocasionado por una contrata que al final no supo evaluar el tema que había lluvia, dejando abierto el espacio de haber picado Sí. el techo del datacentro y nunca tomaron en cuenta que fuera a llover. Sí, pues, imagínense. Sí, digamos que, por ejemplo, digamos en los edificios es bien, como, o sea, no pareciera, pero es muy común, o digamos es común, ¿verdad? Que cabalmente porque alguien hace un mal trabajo o digamos un accidente de trabajo, topa eh, con una tubería de agua, ¿verdad? Y eso provoca un desastre y lo provoca rapidísimo. O sea, si no se tiene bien establecido cómo actuar y dónde, porque el problema es que ni siquiera saben las personas dónde está la llave central para poder quitar el flujo de agua, ¿sí? Entonces, en lo que averiguan eso, ya se nos inundó todo un ambiente, ¿verdad? Entonces digamos que, por ejemplo, bueno, digamos, esto viene al caso porque, ¿qué pasa en ese escenario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debería de reaccionar mi empresa? ¿Verdad? Ustedes han visto que, por ejemplo, ahorita el 4 de febrero cabal hubo un simulacro de terremoto, ¿verdad? Entonces, y eso me da risa porque siempre todo el mundo va saliendo como en filita india, ¿verdad? Hacia los diferentes lugares donde está, donde está el punto de evacuación de los diferentes lugares, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué, digamos, digamos en donde, en las empresas, digamos, donde he estado, donde estoy, ¿verdad? Hacen ese tipo de pruebas. Entonces, eh, yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando realmente, porque cuando realmente suceda un terremoto, yo no creo que salgamos tan ordenadamente, ¿verdad? Eso es, pero esa es una percepción mía. Pero digamos que al final de cuentas, lo que buscan estas pruebas cabalmente es eso, o sea, es buscar esos escenarios y ver cómo la gente reacciona ante esos escenarios sin el estrés que representa el tener el desastre como tal, ¿verdad? Sino simplemente es
ahí sí que es como actuarlo, ¿verdad? Como actuar ese escenario para ver cómo resulta. Entonces, esos escenarios se tienen que planificar, esos escenarios son los que se deben de probar, porque entonces con base en eso, entonces una vez se haga la prueba, entonces yo ya puedo determinar dónde está fallando ese procedimiento, dónde hay una oportunidad de mejorarlo, ¿sí? Entonces, lo que busco es cabalmente ver cuál es el desempeño de cómo se llama de ese plan, ¿verdad? O sea, digamos, cómo resultó, ¿sí? Y entonces yo lo que debo de hacer es, en base al desempeño que yo haya obtenido, pues darle mantenimiento, o sea, mejorarlo, buscar, digamos, esa optimización, buscar esa parte donde ¿cómo se llama esto? El procedimiento este de prueba, pues realmente se mejore, ¿sí? Y la gestión o digamos la evaluación como lo pinta o como lo busca o como lo hace el ISO 22301, lo hace con base a varias evaluaciones. Una evaluación desde el punto de vista cuantitativo, otra evaluación desde el punto de vista cualitativo, ¿verdad? Y todas esas dos deben de complementarse con la medición de la efectividad de la prueba. O sea, lo que yo debo de hacer al momento de efectuar la prueba es que debo de evaluar los aspectos cualitativos, que quiere decir que es toda la parte de comportamiento, cómo se comporta la gente, qué actitudes tiene, ¿verdad? Para ir viendo si, digamos, e ir identificando los actores, digamos, que nos pudieran servir para roles un poco más importantes o ver que, digamos, esa persona que tiene ese rol, ver si es la adecuada para lo que está haciendo o la función que tiene dentro del plan de gestión, ¿sí? Luego, desde el punto de vista cuantitativo, es medir, ¿verdad? Medir tiempos, medir efectividad de, ¿cómo se llama esto? De las diferentes medidas, medir cabalmente, se recuerdan de los RTOs, los RPOs y esas cuestiones, ¿verdad? Todo eso tiene que medirse, ¿verdad? Y eso lo que nos va a dar son parámetros para poder ver cuán efectivo fue mi plan o fue mi prueba, ¿sí? Entonces, así yo puedo irlo mejorando, optimizando, ¿verdad? O sea, digamos, este debería ser un plan, este es un plan vivo, ¿sí? O sea, el plan de continuidad del negocio, o sea, el BCP, ¿sí? Es un plan vivo, o sea, no es algo que nace muerto y que solo, que digamos que es lo que creo que ya les he mencionado ya un par de veces en el curso, es no nos quedemos con la idea de que esto es un documento muerto y que solo cumple con un requisito y lo vamos a dejar ahí engavetado en algún lugar soñando el sueño de los justos, ¿verdad? No, este es un plan que debe de tener cierta continuidad, que debe tener cierto mantenimiento, que debe tener que debe ser un plan vivo, ¿verdad? O sea, tiene que ser un plan que constantemente se esté renovando para que en dado caso lo tengamos que usar, ojalá que no, pero en dado caso lo tengamos que usar, pues se use de la mejor forma posible. Y se acuerdan que, digamos, cuando mirábamos el bendito ISO 22301, ¿verdad? Estaba este ciclo, ¿verdad? El ciclo de Deming, que es, digamos, plan, do, check, act, ¿verdad? O sea, digamos, el planear, hacer, verificar, actuar, ¿verdad? Entonces, cabalmente, esto esto que estamos viendo hoy cabalmente responde al cuadrante o al circulito que está del lado inferior a mi izquierda, ¿verdad? No sé, creo que es la derecha de ustedes. No, realmente no sé, pero digamos donde dice verificar. ¿Sí? Entonces, digamos, el verificar y el actuar, que es, digamos, el 9 y el 10, que es la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo, es cabalmente lo que tiene que hacerse, o sea, cabalmente todo el cuadrante del lado izquierdo mío, ¿sí? Ese cuadrante es el que deberíamos de estar trabajando constantemente y hacer, digamos, planificaciones para mejorarlos
ver que otra vez lo probemos y mantenerse en ese ciclo de donde logre que ese plan esté lo más actualizado posible. Acuérdense, digamos, la medición de la eficiencia y la eficacia con el RPO, el RTO, el tiempo mínimo para volver a la normalidad, ¿verdad? Entonces, digamos, estos parámetros nos sirven porque cuando nosotros hicimos el análisis de impacto, ¿verdad? Nosotros preveemos, predecimos, hicimos la predicción para, digamos, de cuál es el RPO que yo quiero y el RTO que yo quiero y cuándo quiero o en cuánto tiempo quiero que se reinstalen las operaciones. Entonces, en esta parte del mantenimiento tengo que ver cómo está. O sea, tengo que ver si realmente cumple o no, o realmente si puedo cumplir con esos tiempos que están ahí. Y si no cumplo con esos tiempos, ¿por qué no cumplo con esos tiempos, verdad? O sea, ¿por qué no cumplo con esa información o con esos índices que me pueden ir diciendo si estoy bien o estoy mal? ¿Sí? O sea, yo cuando planifiqué mi análisis de impacto, planifiqué cabalmente estas medidas. ¿Será que esas medidas fueron bien hechas? ¿Será que cumplen y será que pueden ser cumplidas? ¿Será que lo hice pensando muy optimistamente? Que digamos, ese es un mal que tenemos todos siempre lo he dicho, digamos, nosotros los ingenieros en sistemas somos dados a ser muy optimistas, ¿verdad? O sea, todo lo miramos como muy fácil. Entonces, a veces pecamos de eso, o sea, pecamos de eso al poner estos factores ahí, ¿verdad? Entonces, creo que lo que deberíamos de ir haciendo es ir midiendo cabalmente esa eficacia y esta eficiencia que está mencionada acá con respecto a estos factores para ver si se cumplen o no e irlos ajustando, ¿verdad? O sea, digamos, ir haciendo esos ajustes. Si se cumplen, qué bueno, pero si no se cumplen, ¿será que el tiempo que me está dando es realista o no? ¿Será que fallé yo en algo y lo puedo mejorar y puedo llegar a lo que yo, a lo que yo planeé? O si realmente hay que hacer un ajuste y que realmente el tiempo de RPO, el tiempo de RTO y el tiempo de el MTPD, ¿verdad? Tiene que ser ajustados porque no se puede cumplir, ¿verdad? ¿Sí? O no se tiene la infraestructura para cumplirlo. Y por último, tenemos estos niveles que son los niveles de madurez, ¿verdad? Dentro de propuesto por esa persona que está por ahí, ¿verdad? Entro dentro de lo que es el Business Continuity Management, o sea, digamos, y esto tiene que ver mucho, digamos, ustedes no sé si han visto el modelo de madurez del Carnegie Mellon Institute. ¿Alguien lo ha visto? ¿No lo ha visto? El CMMI. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, el modelo de madurez del CCMI, sí. Ok. Entonces, digamos, esos niveles que están acá son esos mismos niveles, solo que adaptados a la parte de continuidad continuidad del negocio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, si yo estoy en un estado inicial, ¿sí? Debo de establecer mi política, debo de asignar los roles. Si no hay eso, todavía no estoy en nivel 1, ¿sí? Ya, si yo, digamos, mi organización la quiero poner como BCM nivel 2, ¿verdad? Entonces, debo de haber ya hecho mi evaluación de riesgos, debo de tener una estrategia de continuidad, debo de tener los planes para alcanzar y debo de tener información que se documente. Y así sucesivamente en los diferentes niveles. Habría que ver en qué nivel estoy. ¿Sí? Entonces, esto es importante desde el punto de vista de que yo también puedo establecer hacia dónde quiero llegar o establecer un objetivo, establecer una meta hacia dónde quiero llegar en mi nivel de madurez del business continuity
¿verdad? Para que entonces también, si mi plan ahorita adolece de muchas cosas, pues irlo complementando, que es parte cabalmente de ese mantenimiento que hemos estado platicando durante los últimos 40 minutos. No sé ni cómo hago para hablar tanto ustedes, pero ustedes no me interrumpen, eso es lo que pasa. Por eso es que yo hablo y hablo y hablo y nadie me interrumpe. O hablo yo muy claro o no entienden nada, una de dos. Bueno, De momento bien, de momento todo bien. todo bien, bueno. Y la parte del entrenamiento, ¿verdad? Que es la parte en que, eh, que es la parte de cómo yo debo de adiestrar a mi personal, en qué lo tengo que adiestrar, dependiendo obviamente de las funciones que están cumpliendo dentro de, ¿cómo se llama? Dentro del plan de continuidad del negocio, ¿verdad? O sea, digamos, debo de entrenarlos en análisis de riesgos, dependiendo de qué función van a hacer, de ver, digamos, entrenarlos en la parte de del impacto que puede tener, digamos, una contingencia, ¿verdad? En la parte comercial. A algunas personas las vamos a adiestrar en la parte de estrategias de recuperación, ¿verdad? Y a otras personas las vamos también vamos a desarrollarlas o vamos a entrenarlas, ¿verdad? Para que desarrollen planes. O sea, es dependiendo, o sea, dependiendo de qué función, pero al final de cuentas toda la organización en este tipo de planes tiene que verse envuelta, ¿verdad? En X o Y o Z forma, inclusive siendo el elemento número 50 de la filita india que va en, ¿cómo se llama esto? Dentro de la fila para ir hacia el sitio de evacuación, ¿verdad? En un simulacro, ¿verdad? Hasta eso, o sea, eso es parte de un entrenamiento, o sea, digamos, al final de cuentas lo que se busca es que se logre que las personas tengan por lo menos el norte de saber qué hacer. Obviamente es muy difícil porque al estar en una situación de esas, créanme que la gente ya no creo que tenga la misma claridad para pensar y hacer, digamos, el procedimiento tal cual me lo dijeron cuando hicimos la prueba o cuando hicimos, digamos, algún tipo de ejercicio, ¿verdad? O cuando me dijeron, cuando me entrenaron al respecto, ¿verdad? Entonces, pero, digamos, está ese entrenamiento que es necesario para cada una de las funciones que va a tener mi negocio, ¿verdad? O por lo menos que va a tener mis áreas de negocio con respecto a lo que es Business Continuity Plan. Y eso lo que va haciendo o lo que va a ir formando es una cultura, que esa cultura es la cultura de la continuidad de mi negocio para que cuando suceda algo, pues por lo menos todo el mundo sepa qué hacer. Entonces ahí dice la cultura come estrategia para el desayuno. O sea, la cultura se va a ir formando conforme, digamos, todo lo que me alimente a mí para poder formar esa cultura. ¿Sí? Y creo que esa es la última. Sí. Y eso es el mantenimiento al plan de continuidad. Yo creo que, digamos, ahorita dentro de las secciones que les dejé para que entregaran el día de ayer, si no me recuerdo mal, ya iba esta parte, ¿verdad? Ya iba esta parte del mantenimiento, ¿verdad? Para que esto es solamente un refuerzo a tal vez lo que ustedes ya investigaron y lo que ustedes ya plasmaron en en sus diferentes documentos, ¿verdad? ¿Preguntas? Ingeniero, yo lo que leí sobre que valía era parte de lo que nos hacía falta completar en el proyecto. Uh-huh. Encontré un tema de simulacro de recuperación, donde hacían un simulacro donde a los usuarios se les ponía a trabajar con
en un escenario con capacidad limitada y se les ponía a trabajar con clientes reales, ¿verdad? Y negocios reales, para ver si el sistema funcionaba de forma adecuada, ¿verdad? O sea, eso sí me pareció interesante porque es un simulacro, pero prueban la operabilidad simulando realmente con un cliente real, ¿verdad? Sí, pues, de hecho, digamos, por ejemplo, digamos, yo que he tenido la experiencia también de estar en este tipo de pruebas de la CIV, ¿verdad? Realmente la operación del banco pasa al sitio alterno un día, ¿sí? Y entonces las operaciones durante un día funcionan en ese sitio. Todas las operaciones se pasan hacia el sitio de contingencia y ahí operan, digamos, un periodo de tiempo, tal vez, bueno, no, digamos, por ejemplo, en la última que estuve sí fue un día, ¿verdad? Y al final del siguiente día, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, fue un sábado en la noche o un viernes en la noche para amanecer sábado, ¿sí? Entonces se pasó todo para el sitio de contingencia. Todo el día sábado se trabaja Sí, exacto, sí, Álvaro, es un día completo, cabalmente. Entonces se pasa todo el sábado operan operaciones reales, ¿verdad? De clientes y todo, agencias, todo funciona en el sitio de contingencia, ¿verdad? Y luego a la noche siguiente de sábado para domingo, vuelta todo de regreso hacia, ¿cómo se llama? Hacia el sitio principal, ¿verdad? Sí, eso Entonces, me pareció interesante, que ahí sí prueban realmente si todo funciona, ¿verdad? Y sí, no esperan a que pase una falla, ¿verdad? no, ahí y créanme que después la presión es, si algo no funciona, es complicado. ¿Verdad? Sí, cabalmente, gracias ahí, David, porque sí, cabalmente eso pasa. O sea, eso es lo que debe probarse, o sea, eso es lo que debe de pasar. O sea, debo de tratar de encontrar las pruebas que me permitan a mí realmente establecer un escenario, digamos, real, con clientes reales y un escenario, digamos, real de lo que puede pasar para ver qué sucede, porque al final de cuentas, nosotros no estamos exentos de que suceda algún desastre en algún momento, ¿verdad? Entonces, hay que estar preparados. Entonces, la forma de cómo estar preparados es estar testeando periódicamente, cabalmente, todas esas posibles contingencias y las posibles respuestas que voy a tener ante esas contingencias. Sí, lo peor que nos puede pasar, ¿verdad, ingeniero? Es que cuando pasa el desastre no sirve nuestro plan de contingencia, ¿verdad? Sí. Donde un trabajo nos pasó hace unos días, Ujú, donde un enlace de fibra óptica que es súper importante, ujú, hubo un corte ujú, y no entró la contingencia. Cuando revisamos, la contingencia había dejado de operar hace varios meses y nadie se había percatado, ¿verdad? Entonces estaba sin plan de contingencia y pasaron 4 horas, 5 horas sin recuperar el servicio, ¿verdad? ujú. Sí, Ujú. y cabalmente ahí usted tocó el punto de la falta de mantenimiento, ¿verdad? No solamente al plan, porque el plan es, digamos, un papel, digamos, o un documento, como diríamos ahora, electrónico, ¿sí? Pero hay que estar testeándolo, hay que estar haciendo esas pruebas funcionales, ¿verdad? Para ver de que las contingencias sí realmente estén funcionando, ¿verdad? En todo caso, ahí tal vez algún tipo de sugerencia podría ser poner en trunk los dos enlaces, ¿verdad? Para que aunque se caiga el uno, pues el otro esté funcionando de manera limitada, ¿verdad? Pero bueno, esas son ya entrando a detalles de esa cuestión, pero sí, gracias ahí por la analogía, pero sí, cabalmente ese es el sentido del mantenimiento del plan, de que el mismo siempre esté vivo y que estemos atentos, ¿verdad? A que si pasa algo, estemos preparados. Ese es el sentido de esto. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el último punto. Ese es el último punto que yo tenía
para darles en este curso. Entonces, platiquemos un poquito de la otra semana. Platiquemos un poquito qué vamos a hacer. El día de ayer me tendrían que haber entregado todos sus documentos, ¿verdad? Los finales. ¿Me recuerdo yo? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces yo voy a revisar esos documentos, voy a hacerle o sea, no los voy a leer tan a conciencia como debería de leerlos, porque, digamos, son muchos, o digamos, es bastante tiempo, pero sí los voy a, digamos que sí les voy a dar una buena revisada y les voy a hacer comentarios, ¿verdad? Para que entonces esos comentarios los incorporen y sea parte ya del documento final. Si se fijan, incluso la presentación del día, o sea, la entrega del día de ayer, esa no tenía valor, esa no tiene valor, ¿verdad? O sea, tenía un valor de 0.5, pero al final de cuentas eh, no está tomada en cuenta en la calificación final, ¿sí? Y era por eso, porque digamos, este es digamos como un apoyo que digamos que me gusta darles, digamos que me gusta dar para que digamos puedan todavía mejorarlo y puedan todavía entregarlo de una mejor forma a como lo tenían pensado entregar, ¿verdad? Entonces digamos por eso es el sentido de esta entrega. Entonces yo creería, espero, o estoy casi convencido que el día sábado o domingo a más tardar voy a estar revisando esos trabajos y el lunes a más tardar tienen ustedes sus observaciones para que las puedan hacer durante la semana, ¿sí? Entonces digamos ahí para que cuando llegue el momento de la calificación, pues ya, digamos, sea un mejor documento al que entregaron originalmente. Luego tenemos las presentaciones. Voy a proyectar ahorita. Bueno, lo voy a proyectar desde el portal para que miren que todo esté ahí. Entonces voy a ir al portal. Pero primero voy a entrar al portal porque creo que no he entrado al portal. Vamos a ver. En un momentito, ahorita vamos a entrar al famoso Canvas. Y vamos a entrar al curso. Aquí está. Planeación de la continuidad. Listo. Ahora sí proyectemos y compartamos. Aquí está. Ok, nos vamos a módulos. Ahí está. Entonces, esta es la sesión 9, el 10 de marzo. Ya hablamos un poquito sobre la presentación del mantenimiento del BCP, ¿verdad? Ya vimos el video de entrada. Ya activé la lista de asistencia. No estaba activada, entonces ahorita la activé. Igual, digamos, dentro de un ratito también les voy a poner ¿cómo se llama esto? El enlace para la lista de asistencia, ¿verdad? Pero ya también está en el portal. Y está esta orden de presentación final, ¿verdad? Que este es el orden con el que ustedes van o digamos que es el orden que debería de tener su presentación, ¿verdad? Entonces voy a abrir este. Algún día abrirá. Entonces aquí está orden de presentación final. Solo quiero ver si lo puedo ver un poquito más grande. Ahí está. Aquí. Mucho. Ahí está. Entonces, el orden de las diapositivas que ustedes van a presentarme es el siguiente, ¿verdad? Es una primer diapositiva, ¿verdad?
con el título de la empresa y el área que cubrieron y los integrantes del grupo, ¿verdad? Esa es la primera diapositiva que va a tener su presentación, ¿sí? La segunda diapositiva o las siguientes diapositivas, digamos, pero siguiendo un tema de, ¿cómo se llama esto? De que sea una presentación ejecutiva, ¿verdad? O sea, donde estén solo los highlights en, ¿cómo se llama esto? En la presentación, ¿verdad? Y ustedes sean los que expongan y los que, digamos, tengan a bien indicarme cuáles son los aspectos principales del BCP, ¿verdad? Luego, digamos, una vez terminen el punto este, pues también, digamos, otras diapositivas sobre los puntos principales del BIA, ¿verdad? Del Business Impact Analysis. Luego también otro conjunto de diapositivas que no deberían de ser más de 2 o 3 por cada una de cada uno de estos puntos, ¿verdad? Con los puntos principales de las matrices de riesgos, tanto la matriz original como la matriz ya con los riesgos reducidos o residuales, ¿verdad? Luego, en la siguiente diapositiva deberíamos de decir, digamos, las estrategias para negocio, tecnología y acuerdo con proveedores. Esta creo que debería ser solo una, ¿sí? Luego la parte de la continuidad, la política de continuidad, competencia del personal, control de registros. Y por último, la parte de la administración de la continuidad. O sea, cómo van a administrar lo que hablamos hoy, ¿verdad? O sea, la parte de cómo gestionar el mantenimiento de esa continuidad. Todo eso, como les digo, no deberían ser más de 2 o 3 diapositivas por cada uno de estos. ¿Cuántos puntos son? 6 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Sin mucho. O sea, 6 por 3, sin mucho deberían ser 18, ¿verdad? Y una diapositiva última con las conclusiones a las que ustedes llegan después de hacer todo el análisis de impacto del negocio de su caso práctico, ¿verdad? De su trabajo práctico. Entonces, aquí está el orden, ese es el orden en el que ustedes tienen que presentarlo para que no tengan tampoco, digamos, para que tengan una guía, ¿verdad? Y así, digamos, puedan presentarlo de la mejor forma, ¿sí? Entonces, digamos, son los regalos que yo hago siempre para que ustedes trabajen lo mejor posible, ¿verdad? Las presentaciones no deberían de tardar más de 20 minutos máximo, o sea, a lo sumo, ¿verdad? Entonces, deberían de estar entre 10 y 20 minutos, debería ser, digamos, un plazo adecuado, ¿verdad? Entonces, traten, como les digo, tienen que ser presentaciones que sean ejecutivas, que no digamos que se focalicen en los puntos principales, no se focalicen en detalles, porque digamos, normalmente lo que hacen es que se pierden en los detalles, no se pierdan en los detalles. O sea, lo que necesito es que ustedes tengan esa capacidad de síntesis y me presenten la información principal de cada uno de estos puntos que estamos viendo, digamos que están puestos en esta presentación, ¿sí? No sé si hay dudas acá. Clarísimo. Inge, tengo una duda. Sí, Álvaro. La presentación se la tenemos que enviar o va a habilitar algún link para cargarlo o solo lo utilizamos ese día. Esa solo se utiliza ese día porque, digamos, ustedes solo me tienen que entregar este proyecto final que está acá. Ok. Uh-huh. Entonces aquí está la entrega. Este ya es el documento, ¿verdad? Debe contener todos los incisos que están escritos en el planteamiento del proyecto. Recordar que el BCP debe estar como documento principal y todo lo demás se irá explicado en anexos. Ya aquí está también ya la rúbrica ya puesta ya como debe de ser, ¿verdad? Entonces
Ya está colocada ahí con los diferentes aspectos que se van a evaluar, que se acuerdan que están mencionados en la parte final del caso práctico. Ahí está. Entonces ahorita yo lo único que hice es que ya lo puse en una rúbrica de Canvas, ¿verdad? Entonces ahí ya están cómo van a ganarse sus 50 puntos finales, ¿verdad? La otra cosa que quería mencionarles es que ya están, digamos, aquí en las tareas y en todo lo que se ha ido haciendo, ¿verdad? Ya tenemos prácticamente todos los otros 50 puntos. Si ustedes suman todo esto, ya tienen todos los otros 50 puntos. Yo lo estuve viendo hoy, que todavía tenemos que jugarnos estos 10 hoy del caso, sí, del caso de estudio del plan de mantenimiento del caso de estudio de la semana 7, ¿verdad? Entonces, es para que también, digamos, tengan toda esa, digamos que pueden revisarlo y ahí ya pueden ver sus, yo por aquí tengo calificaciones, no, pero no, porque si no van a salir todas. Ustedes al darle calificaciones va a salir solo la de ustedes, ahí pueden verlo. Ahí está, ahí ya está calificado. Prácticamente a mí lo que me hace falta calificar es lo de hoy, pero yo creo que no tengo nada pendiente. Vamos a ver. Vamos a ver la página de inicio. Si puedes cabal, calificar, completar y armar proyecto final. Completar y armar proyecto final, que es lo de hoy. Eso es lo único que tengo por hacer. Entonces, que eso, como les digo, se los voy a devolver a más tardar el día lunes, ¿verdad? Entonces vamos a sortear hoy, ¿verdad? El orden con el que van a pasar la otra semana, ¿sí? Entonces, para eso voy a dejar de compartir acá. Y voy a utilizar mi herramienta famosa de tómbola para ver. No me gusta esta porque estoy viendo que no es muy buena para ¿cómo se llama? Bueno, tal vez porque son muy pocos, ¿verdad? Porque como es por grupos, son solo 8 grupos. Entonces, pero a veces como que junta mucho los, muy como secuencial, pero bueno. Por lo menos está aquí ahí está. Por lo menos está, digamos que no es de manera, ¿cómo se llama esto? No es a dedo ¿cómo se llama? El que pasen, ni tampoco en un orden en particular. Bueno, vamos a compartir entonces acá. Listo, share. Esto. Muy bien. Ahí estamos los 8 grupos. Entonces, este es el orden. Igual yo de todos modos también lo voy a poner como parte del material del curso, ¿verdad? De la sesión de hoy, cómo quedaron el orden de exposiciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí nos da tiempo, porque digamos son 8 grupos. Ingeniero, ¿Sí? creo que falta el grupo 4, ¿no? Ah, mire. No quiero que pasen ustedes. Ahí está. Gracias. Gracias ahí por la observación. Entonces, bueno, entonces les decía, digamos, si son, vamos a ver, son 20 minutos por cada uno, máximo. Por 8 grupos son 160, más unos 40 minutos, 5 por 8, unos 40 minutos entre que se prepara uno y sale el otro. Son 200 minutos, o sea que sí, son 200. Y tenemos 180, o sea que ahí se tardan menos de 20 ustedes. Eso sí, si llegan a 20 los paramos, ¿verdad? O sea, porque... Y conforme vaya terminando un grupo, pues digamos ya pasa el otro y así nos vamos todos, ¿verdad? Y así nos vamos trabajando, pero sí está el tiempo está justo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, entonces,
Vamos a ver un redoble de tambores. Voy a abrir aquí solo el... para ir apuntando el orden. Entonces aquí está. Bueno, listo. Entonces, primero en pasar en la otra semana, grupo 6 es el primero en pasar. Después del grupo 6 pasará el grupo 1. Después del grupo 1 pasará el grupo 5. Después del grupo 5 pasará el grupo 4. Después pasará el grupo 3. Ya vieron 5, 4, 3. Grupo 3. Después pasará el grupo 7. Después grupo 2. Y por último, de todos modos quedó de último, el grupo 8. Entonces ese es el orden. 6, 1, 5, 4, 3, 7, 2, 8. ¿Lo apuntaron o no? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ahí están ya los grupos. Solo lo voy a grabar para que me quede orden de presentaciones. De grupos. Ahí está. Listo. Entonces yo igual se los voy a publicar para que lo tengan ahí en la plataforma siempre, ¿verdad? Porque como ese es nuestro medio oficial, ¿verdad? Entonces ahí lo vamos a estar viendo, ahí lo pueden consultar, en dado caso tengan duda de cuál es el orden de su presentación de grupos, ¿sí? Yo creo que por el momento, vamos a ver cómo voy aquí. Mecánica, sorteo, sí. Cabalmente nos toca ahorita nuestro fabuloso receso. Entonces, vamos a tomarlo, cabal, son las 7, casi 7:20. Regresamos a las 7:30, ¿les parece? Perfecto, ingeniero. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, 7:30, continuamos. Seguir con... Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se recuerdan que en la semana voy a proyectar siempre la plataforma? En la semana 7, nosotros hicimos la estrategia de continuidad del negocio para el caso de el planteamiento del caso práctico número 3, que era o sea, sí, de la DGAT, ¿verdad? Dirección General de Administración Tributaria, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros hicimos esa parte, ¿sí? Ese es, digamos que... voy a regresar acá. En la semana 7, en la sesión 7, hicimos cabalmente esa estrategia. Sobre este caso, entonces ya conocen ustedes el caso. Entonces, sobre ese mismo caso, ¿verdad?
y con base en lo que ustedes ya hicieron en su plan de BCP que me presentaron, entonces lo que quisiéramos hacer como caso práctico de la semana 7, ¿verdad? Perdón, como caso práctico de esta semana, de la semana 9, es hacer el plan de mantenimiento de ese mismo caso de estudio de la semana 7, ¿verdad? O sea, digamos, es agarrar el mismo caso, pero aplicarle cómo ustedes harían el mantenimiento al BCP de ese, de ese caso que en general creo que es mucho de lo que estuvimos platicando también el día de hoy. Entonces, digamos, eso está acá. Esto es una tarea que tienen que entregar. Es una tarea en grupo. Entonces deben de subir el documento con el plan de mantenimiento que se realizaría sobre el caso práctico del DGAT que se había desarrollado en la semana 7. Presentar el documento con su carátula y el contenido del plan desarrollado. Entonces ese lo tenemos para hacerlo en el resto de este periodo. Yo calculo que con unos 65 minutos, o sea, un poco más de una hora, yo creo que lo pueden resolver tomando en cuenta que ya también tienen el otro ya también más o menos hecho. Tal vez solo tomen algunas ideas con base en la presentación del día de hoy y lo complementan y lo presentan. Para que acuérdense que este tiene un valor de 10 puntos, o sea que es importante, ¿verdad? Entonces, hagámoslo lo mejor que se pueda, ¿sí? Entonces, yo los mandaría a sus grupos. Solo voy a ver de que se pueda compartir. Ya, listo. Entonces ya está para que se pueda compartir. Entonces yo los mandaría a sus grupos y por favor entonces tenemos 7:35 a las 7:40. Yo estaría, digamos, 65 minutos. Estaríamos regresando y ya tendrían que tener ya subido su documento. O sea que yo creo que una hora creo que es bastante, o sea, está razonable para que puedan hacerlo. ¿Dudas? De momento no hay que. ¿No? Cualquier duda ya saben que, digamos, en la parte de breakout rooms pueden pueden pedirme asistencia y yo me meto al room de cada uno de ustedes. De todos modos, también estoy ahí rondando en los diferentes rooms como ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces, sin más ni más, vamos para allá. Entonces, 8. Create con 65 minutos. Y listo. Y OPE. Yo creo que ya están ahí. Ah, no, espérenme. Dicen que solo me aparece un room. No, espérenme. No, no, no. Es que los creé random. Espérenme un momentito, ahorita ya algunos se fueron para ahí. Ay, Dios mío. Ya es último día, por eso es que estamos así. Pero ahorita vamos a crearlos bien. Ahorita que se regresen. Y lo peor es que se cierra y no puedo cerrarlo en menos de 60 segundos. Entonces ahorita vamos a ver 19, 18. Perdón, ahí fue mi error. Ya regresaron. Entonces, recreate. Ok. Let's participant choose room. Ahí está. Recreate. Y ahí
Creo que ahora sí. Y open. Ahora sí, ahí va. Listo, ahora sí ya se pueden asignar como es. Jocelyn no se ha unido a su grupo. Bueno, muy bien. Ya supuestamente estamos todos acá. Ok. ¿Lograron terminar o no? Pregunto. Aún estamos formando el documento para entregarlo, ingeniero. Va. Ok, ese es el grupo. Ustedes es 8, ¿verdad, Rafael? Sí. Así es, ingeniero. Ok. ¿Los demás? Nosotros también estamos ahí consolidando nuestro documento, ingeniero, Va. pero no hemos terminado. Ok. Entonces, lo que necesito es que suban ahorita lo que lleven avanzado, ¿sí? De tal manera que todos tengan entrega. Y, pues, digamos, le subí un intento a la tarea, o sea, digamos, tiene 3 intentos y también le amplié el tiempo de entrega. Le puse tiempo de entrega para el día sábado, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es que suban ahorita una primera versión, un primer intento, que lo suban ya, ¿verdad? Y digamos, antes del sábado, bueno, depende, o sea, si ustedes terminaron y consideran que ya con lo que vayan a subir ahorita es suficiente, pues está bien. Ahora, si todavía necesitan, digamos, si todavía necesitan pulir algo más, suban ahorita lo que tengan avanzado
y, digamos, tienen ahorita hasta el sábado para poder, digamos, ya entregar la versión final en un nuevo intento, ¿ya? No sé si me di a entender. Sí, ingeniero. Va. Listo. Entonces, con esto creo que damos por terminado el curso. Voy a hacer una última, quisiera que hiciéramos una última dinámica, pero eso es para retroalimentación mía. Voy a compartir acá. Entonces, acá en módulos, aquí está esta dinámica que es el PNI del curso. Igual yo acá en el chat también lo voy a poner acá. Tienen que entrar con el usuario de mi UMG, ¿verdad? Es un forms, ¿verdad? Es un formulario. Entonces, si entran acá y abrimos el PNI, entonces yo lo que quisiera es que por favor cada uno me colocara estas tres cosas. Los aspectos positivos que ustedes vieron del curso, los aspectos negativos que vieron del curso y los aspectos que les parecieron interesantes de este curso. Entonces, digamos que estas son tres respuestas, le dan a enviar y ya. Es muy rápido de llenar, ¿verdad? Sí, digamos que pues ahí sí que contesten lo que su corazón les diga, ¿verdad? Pero digamos como retroalimentación mía para ver cómo, cómo estuvimos, ¿verdad? Digamos, aparte creo que va a haber una evaluación, digamos que siempre la facultad pasa una evaluación, pero digamos que este es solo para autoevaluación o, sí, autoevaluación mía, ¿verdad? La otra, pues obviamente también, digamos, va a haber que calificarlo, pero este es bien chiquito, ¿verdad? Entonces, si me hicieran favor de llenarlo, damos unos 2, 3 minutos para llenarlo, por favor. Y entonces si cada quien pone lo que ustedes consideren cabalmente aspectos positivos, aspectos negativos y aspectos interesantes. Ingeniero, disculpe, solo una consulta. ¿Sí? El documento que estamos trabajando ahorita de la práctica, ¿lo sube solo uno o lo suben todos los integrantes del grupo? Uno porque es en grupo. Ah, ok, perfecto. Muchas Ujú, gracias. ujú. Bueno, entonces 8:48, unos 5 minutos más para que me hagan favor de llenar esto. Listo, ingeniero. Muchas gracias.
Vamos a ver, vamos. 11 respuestas. 13 respuestas, muy bien, gracias a todos los que han respondido. Ok, tenemos 16 hasta el momento. 18. Y casi todos contestaron. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, Nicolás. Ahí estamos. Entonces, pues como último punto, pues agradecerles a todos ustedes por la paciencia para con este servidor. Espero que haya sido una clase que les deje bastante, una clase que haya sido de su agrado, ¿verdad? Y pues siempre, ya después de tantos años, pues siempre estamos ahí a la orden, ¿verdad? Cualquier cosa, pues tienen, creo que todos tienen, digamos, ahí está en la plataforma mi correo también, ¿verdad? Y pues espero que les haya servido y espero que continúen con, digamos, los cursos que les hagan falta para terminar esta maestría. Y como decía al inicio el video que les pasé, pues digamos, tener esa disciplina y tener ese esfuerzo para lograr la excelencia. Sé que ustedes lo van a lograr y pues realmente un placer haber estado con ustedes en este curso, ¿verdad? La otra semana, pues solo vamos a tener las conferencias. Si quieren ingresar a todas las conferencias, pues pueden ingresar. Si no, pues solo ingresan en el momento en que les toque su conferencia. Lo que pasa es que es un poquito problemático porque yo creo que por lo menos al inicio se tienen que estar todos para ver a qué hora les toca, ¿verdad? Si no, para que no se les pase su tiempo, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto se va a tardar cada grupo. Espero que la mayoría de grupos se tarde entre 10 y 15 minutos y no tanto los 20, pero ahí sí que cada quien dirá, ¿verdad? Entonces, pues sin más ni más, pues igual mi agradecimiento para con todos ustedes y nos miramos todavía la próxima semana y que pasen muy feliz noche. Muchas gracias a usted, ingeniero. Ingeniero, feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Compañeros, feliz noche. Gracias por el curso. Feliz noche. Ya Gracias, saben, Inti. Feliz noche. feliz noche, estamos a la orden. Gracias por todo, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, Ingeniero. muy feliz noche, Gracias, ingeniero. a la orden. Perdone, ¿hasta qué horas tenemos para subir la tarea? Como le digo ahorita, digamos, tienen ahorita, digamos que el primer intento tiene que ser ahorita lo más rápido posible. Y Muy bien, ingeniero. ya el segundo intento, pues ya lo pueden hacer cuando ustedes digan, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Feliz Vale, noche y pues, muchas gracias por el curso. a la orden, ya saben. Gracias. Vale, pues.